Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. El día de hoy hemos abierto nuestra aula virtual. Continuamos con el programa de educación médica continua del segundo curso virtual de actualización en cardiología organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo de Pichincha. En unos minutos comenzamos. Importante compartir con ustedes indicaciones que nos van a servir para que esta conferencia sea aún de mejor calidad. Por favor, recuerde que la transmisión de esta está relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Por lo tanto, trate de conectarse a una red Wi-Fi estable. Así su señal será de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión o pierde audio, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde un computador, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este se encuentra en la parte baja. Allí podrá colocar sus preguntas, consultas o comentarios al speaker de la noche, las mismas que serán contestadas finalizada la conferencia. Recordarles que este es el segundo curso virtual que cuenta con aval universitario de la Universidad de las Américas. Finalizadas cada uno de los módulos, ustedes han recibido las evaluaciones y finalizado el curso van a recibir sus diplomas correspondientes, aprobado y o asistente. Sin más a qué hacer referencia, les dejo con el moderador de la noche, el doctor Vladimir Ullauri. Doctor Ullauri. Muy buenas noches, ¿cómo están cada uno de ustedes? Gracias por su asistencia a una nueva reunión del segundo curso virtual de actualización en cardiología. Estamos casi por completar ya el curso, a la cual creo que ha sido de bastante interés. Hemos tenido un promedio de asistencia de 600 a 800 médicos por cada reunión, así que agradezco siempre su interés y eso es lo que nos motiva para seguir adelante. A la vez, nuevamente les pongo y les hago acuerdo del último evento que vamos a tener nosotros como sociedad de este año, el Congreso Interamericano de Prevención. Tenemos al momento nada más y nada menos que ya 6.500 inscritos. Indudablemente cada uno de ustedes, si no lo ha hecho, están invitados a participar. Bueno, en relación a la noche de hoy, vamos a dar continuidad y la sesión del día de hoy la llevamos a cabo gracias a la invitación y a la participación y el apoyo de Laboratorios Hansen. En la noche de hoy vamos a tener el tema de rol del ventrículo derecho en hipertensión arterial pulmonar, para lo cual la doctora Tania Padilla es nuestra expositora de la noche de hoy. La doctora Tania es médica cirujana de la Universidad Central del Ecuador, cardióloga especializada en Brasil en el Instituto Dante Passanese. Es ecocardiografista con título obtenido en el mismo instituto, máster de ecocardiografía transesofágica en Madrid, España, máster de resonancia cardíaca Madrid, España. Es ex vicepresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, Ecocardiografía, y actualmente forma parte del servicio de cardiología del Hospital Metropolitano. Con ustedes, la doctora Tania Padilla. Bienvenida, Tania, y muchísimas gracias por participar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos, pero todavía no sale tu pantalla, Tania. Todavía estamos sin... Esperemos un momentito, por favor. Siempre los problemas técnicos, pero no hay ningún problema.
Perfecto, y ya se ve tu pantalla, ya sale si ponemos únicamente ocultar, perfecto. Listos. Estamos a punto de poner ya. Se ve perfectamente bien, Tania. Sigue, por favor. Gracias. Ya. Buenas noches. Yo primero quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por la invitación. Segundo, vamos a hablar esta noche sobre el rol del ventrículo derecho en la hipertensión pulmonar. No tengo conflictos de interés. Y sabemos que la hipertensión pulmonar es una enfermedad progresiva caracterizada por aumento de la presión y de la resistencia vasculares pulmonares. Es una condición de alta mortalidad y el principal predictor, independiente de su etiología, es la función del ventrículo derecho. En presencia de la presión elevada, el ventrículo derecho intenta adaptarse a este aumento de la poscarga, creando mecanismos compensatorios como son aumento de la contractilidad e hipertrofia, los cuales, cuando esto comienza a claudicar, se produce la disfunción del ventrículo derecho. Entonces, el ecocardiograma, dentro de la evaluación del ventrículo derecho, juega un rol fundamental para establecer el diagnóstico. Nos permite caracterizar el remodelado, que es la clave del diagnóstico en los pacientes con hipertensión pulmonar. La forma de remodelarse el ventrículo derecho es un predictor pronóstico y además nos ayuda a orientarnos adecuadamente sobre qué otras formas de pruebas de imagen podemos utilizar para complementar nuestro estudio. Así, ¿cuál es la importancia clínica de conocer el tamaño y la función del ventrículo derecho? Tenemos una información diagnóstica y una evaluación pronóstica. Es decir, nos permite saber cuál es el correcto diagnóstico viendo la dilatación de las cavidades derechas. Si esas cavidades se dilataron por aumento de sobrecarga de presión o porque de sobrecarga de volumen. ¿Qué tipo de remodelado tiene ese ventrículo derecho? Si es un remodelado adaptativo o mal adaptativo. Si podemos tomar una correcta toma de decisiones terapéuticas. En cuanto a la evaluación pronóstica, se puede detectar la disfunción subclínica, cuantificar la respuesta terapéutica haciendo una monitorización y cambios hemodinámicos en la toma de decisiones. Entonces, todos sabemos que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo difieren anatómica y funcionalmente. El ventrículo derecho presenta cambios durante el desarrollo y luego del nacimiento. La fisiología cardiovascular fetal presenta una circulación pulmonar de alta resistencia y una circulación sistémica de baja resistencia. A través del foramen oval y del ductus arterioso, el flujo se dirige de derecha a izquierda de tal manera que las presiones aórtica y pulmonar se mantienen similares. El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo tienen un grosor y una fuerza semejantes durante la vida fetal como un septo interventricular rectificado. Luego del nacimiento, el ventrículo derecho cambia de forma y el ventrículo izquierdo también, de tal manera que el ventrículo izquierdo toma una forma elíptica y el ventrículo derecho toma una forma semilunar. Antes del nacimiento, la pared del ventrículo derecho y la pared del ventrículo izquierdo tienen el mismo grosor. Después, el ventrículo derecho disminuye totalmente de grosor, tiene un grosor menos de 5 milímetros y el ventrículo izquierdo aumenta su grosor de 10 a 11 milímetros. La masa de ventrículo derecho corresponde a un sexto de la masa de ventrículo izquierdo. Entonces sabemos que el ventrículo derecho maneja grandes volúmenes y bajas resistencias. La resistencia de la circulación derecha es una décima parte de la circulación sistémica. Estructuralmente, la pared del ventrículo derecho es una banda muscular continua que está formada por dos capas, una capa subepicárdica de fibras circulares y una capa subendocárdica de fibras longitudinales. Esta distribución de las fibras longitudinales es la causa para que el acortamiento longitudinal sea el mecanismo predominante en la función sistólica del ventrículo derecho. Anatómicamente, el ventrículo derecho tiene tres partes: la vía de entrada, el ápice y la vía de salida o infundíbulo. La vía de entrada
se encuentra comunicando la aurícula con el ventrículo a través de la válvula tricúspide, el ápice que está formada por trabéculas y la vía de salida que se comunica con la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar. Tanto la válvula tricúspide como el tracto de entrada como el tracto de salida se comunican a través se están separados a través de la cresta supraventricular. ¿Cómo podemos diferenciar anatómicamente el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo? Primero, por la implantación de la válvula tricúspide. La válvula tricúspide tiene una implantación más apical con respecto de la válvula mitral. Las trabeculaciones son más acentuadas, sobre todo en el cuerpo y en el ápice del ventrículo derecho, y la banda moderadora que se extiende a través del ventrículo derecho desde el tabique interventricular hasta la cara anterior de la pared libre del ventrículo derecho. Realmente, la geometría del ventrículo derecho es una geometría compleja. La posición del ventrículo derecho, por ser retroesternal, impide una buena visualización. Por lo tanto, el ventrículo derecho es operador dependiente para poder delimitar bien cómo es y de qué tamaño tiene el ventrículo derecho. ¿Qué parámetros vamos a cuantificar? Vamos a cuantificar la estructura y la dimensión del ventrículo derecho, la función sistólica y diastólica, la precarga, la poscarga, tanto estática como dinámica, y la interdependencia ventricular. ¿Cómo valoramos el ventrículo derecho? Podemos tener varias formas de valorarle, una valoración cualitativa y una valoración cuantitativa. Si comenzamos con la valoración cualitativa del ventrículo derecho, necesitamos primero tener un análisis visual. Entonces vamos a ver que tenemos un patrón normal cuando el ventrículo derecho tiene un tamaño menor que el ventrículo izquierdo. El ápex está formando parte del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y podemos tener una dilatación moderada cuando tenemos los dos tamaños del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo son similares y los dos comparten el ápex. Pero podemos tener una dilatación importante del ventrículo derecho, como ustedes pueden ver aquí, y el ápex está formando parte el ventrículo derecho está formando el ápex y el ventrículo izquierdo es mucho más pequeño. Entonces, esa estimación visual del ventrículo derecho es muy importante. ¿Cómo vamos a cuantificar ese ventrículo derecho? Entonces, existen varios parámetros para cuantificar. Lo importante es poder localizar bien al ventrículo derecho, poder enfocarnos en el ventrículo derecho. Las personas que hacen eco saben que si hacemos un deslizamiento pequeño, podemos cambiar la punta del ventrículo derecho. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos bien y enfocarle bien la punta del ventrículo derecho para poder hacer las dimensiones correspondientes. Entonces, vamos a tener un diámetro basal, un diámetro medio y un diámetro longitudinal. Si los parámetros están mayores a 42, 35 y 86, estamos hablando de dilatación del ventrículo derecho. Otro parámetro que tenemos que ver es haciendo en un eje corto el tracto de salida del ventrículo derecho. Y si a nivel de la válvula pulmonar, si esta dimensión es mayor a 27 milímetros de mercurio, 27 milímetros, tenemos una dilatación del tracto de salida del ventrículo derecho. La otra es ver si el ventrículo derecho está engrosado o no. Esto lo hacemos en una vista subcostal con el modo M o bidimensional. Sabemos que el grosor del ventrículo derecho no debe superar los 5 milímetros y esto nos va a dar una sensibilidad y una especificidad del 93 y del 95%. ¿Cómo podemos valorar la función sistólica del ventrículo derecho? Existen varios parámetros para valorar la función sistólica. La fracción de eyección, el strain, el índice de Tay, la velocidad del Doppler tisular, el cambio fraccional del área y el conocido TAPSE. Cuando nosotros calculamos la fracción de eyección, no podemos hacerlo de una manera bidimensional porque el rato que hacemos cálculos bidimensionales no es un método preciso porque podemos ver solamente el cuerpo y podemos ver el ápice, pero no podemos ver el infundíbulo. Y sabemos que el infundíbulo proporciona del 25 al 30% del volumen total del ventrículo derecho. Con la llegada del eco tridimensional y con los nuevos softwares, esto nos ha permitido tener una adquisición fácil y rápida y podemos calcular el volumen
tanto diastólico como sistólico del ventrículo derecho, comparables con los valores obtenidos por la resonancia magnética. Calcular el ventrículo derecho ha sido realmente un reto por la geometría que este ventrículo tiene, porque tiene una fisiología compleja, por la disposición de las fibras longitudinales, transversales y anteroposteriores. Por lo tanto, el eco tridimensional del ventrículo derecho nos ha permitido incluir todas las porciones del ventrículo derecho, el de entrada, el cuerpo y el tracto de salida. Nos permite visualizar bien la válvula tricúspide, tanto su anillo como su geometría. Se puede calcular los volúmenes, la morfología y la deformación. Incorpora los acortamientos radial, longitudinal y anteroposterior, y tiene un valor pronóstico sobre todas las medidas convencionales. El eco 3D, además de poder ver el tamaño, la fracción de eyección, también podemos ver la morfología. Entonces, si tenemos cambios en cuanto a la morfología del septo por sobrecarga sistólica, el septo va perdiendo su morfología y el eco 3D nos permite valorar qué cambios va teniendo el septo, además de calcular todas las fibras y todos los acortamientos que tiene el ventrículo derecho, tanto la fibra longitudinal, radial y anteroposterior, y tener una valoración global de la función del ventrículo derecho. Otra manera de valorar el ventrículo derecho es con el strain. El strain nos va a dar la deformación miocárdica. El ventrículo derecho tiene una morfología compleja y es independiente. El strain es independiente de la precarga. Es una medida objetiva y reproducible. Además, es un marcador temprano de disfunción sistólica. Además, tiene una validez pronóstica. Existen muchos métodos para valorar el strain. Es una medida de deformación miocárdica que evalúa anomalías en la contracción del ventrículo derecho. Se ha visto que al ventrículo derecho lo tenemos que dividir en 3 partes: basal, medio y apical, y hacer el cálculo del strain basal, medio y apical, y sabemos que los valores basales y apicales de la pared libre del ventrículo derecho son menores que el segmento medio, el strain del segmento medio, que el strain global del ventrículo derecho es superior al strain del ventrículo izquierdo. Y dentro de los valores normales del strain, un valor normal de strain de ventrículo derecho es menos 29%, más menos 3.5. En este último trabajo se ha estandarizado cómo debemos medir o calcular el strain de ventrículo derecho. Siempre enfocar bien la punta y poder hacer el trazado del strain sin tener que corregir absolutamente nada. Algo que no podemos olvidarnos es el strain en la aurícula derecha. El strain en la aurícula derecha nos va a dar información pronóstica y sabemos que el pico del strain nos va a decir la función de la aurícula derecha, que es un parámetro indirecto de falla derecha. Se ha visto que si tenemos un strain normal de ventrículo izquierdo y un strain normal de aurícula derecha, la mortalidad en los pacientes con hipertensión arterial es mucho más baja. Entonces, el strain longitudinal de la pared libre de ventrículo derecho y el pico del strain sistólico de la aurícula derecha son predictores pronósticos independientes de la mortalidad en pacientes con hipertensión pulmonar. Los pacientes que presentan cambios favorables en seguimiento tienen mejor pronóstico e incluso estos parámetros ecocardiográficos han incrementado el valor predictivo de scores clínicos como el RIVIAL y el COMPERA. Otra manera de valorar la función del ventrículo derecho y el que se más ha utilizado hasta ahora es el TAPSE, sobre todo en los laboratorios donde no tienen eco 3D ni tienen strain. Entonces tenemos otros parámetros que nos van a ayudar a valorar el ventrículo derecho, como son el TAPSE. El TAPSE es la excursión longitudinal del anillo tricuspidio. Hacemos el modo M trazando desde la tricúspide hasta la punta del ventrículo derecho y el valor normal es 24 más menos 3.5. Otro valor importante es el área fraccional de acortamiento,
que nos permite evaluar la función sistólica del ventrículo derecho. ¿Cómo lo calculamos? Focalizamos bien el ventrículo derecho y medimos el área telediastólica menos el área telesistólica dividido por el área telediastólica, y si el área fraccional no puede ser menor de 35%, que este sería el valor normal para hablar de una función de ventrículo derecho conservada. Entonces, refleja los componentes longitudinales radiales de la contracción de ventrículo derecho. El índice de TEI, o el índice de performance miocárdica global, es un índice de la función global de ventrículo derecho sistólico y diastólico. Cuando existe disfunción de ventrículo derecho, el tiempo de eyección se acorta. Cuando hablamos de un ventrículo derecho izquierdizado, tenemos un alargamiento de los tiempos de contracción y de relajación. Tiene un significado pronóstico en los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática. Cuando tenemos pacientes con insuficiencia tricuspidia severa, el tiempo de relajación se acorta y el TEI se pseudonormaliza. Podemos también calcular el TEI por medio del Doppler tisular, y si tenemos un Doppler tisular mayor a 0.54, tenemos padrones que indican disfunción de ventrículo derecho. Otra manera de valorar la función de ventrículo derecho es por medio del Doppler tisular, la valoración de la onda S'. Calcula la velocidad sistólica máxima del anillo tricuspidio de la pared lateral con el Doppler tisular. Evalúa la contracción longitudinal de ventrículo derecho. Los valores normales de la onda S es de 14 centímetros sobre segundo. Si yo tengo una onda S' menor a 8, me está hablando que existe una disfunción sistólica de ventrículo derecho. Entonces, existen varios parámetros que nos permiten evaluar la presión pulmonar por medio de la ecocardiografía. Entonces, estos parámetros, según la Sociedad Británica de Ecocardiografía, que salió recientemente, los signos ecocardiográficos son el tamaño de los ventrículos, la arteria pulmonar y el tamaño de la vena cava. Cuando uno de los parámetros para calcular es el índice de excentricidad, vemos que cuando existe una mayor presión, podemos tener una deformidad del septo, existe un aplanamiento del septo hacia ventrículo izquierdo, que la relación de su diámetro mayor para su diámetro menor es mayor a 1. Podemos tener una sobrecarga sistólica de presión cuando tenemos una sobrecarga de volumen, y podemos tener una sobrecarga diastólica cuando tenemos una sobrecarga de volumen. Otra manera de calcular la presión es la presión pulmonar sistólica, que lo hacemos a través de la regurgitación tricuspidia. Es importante tener varias ventanas o adquirir varias ventanas, y donde mejor tengamos el Doppler de regurgitación, tenemos que hacer el cálculo. Cuando tenemos unos valores, un pico de regurgitación tricuspidia menor a 2.8, sabemos que la presión pulmonar es normal, y si tenemos un pico mayor a 3.4, sabemos que la presión pulmonar está elevada. Y esto le sumamos la presión en aurícula derecha. La presión de la aurícula derecha la vamos a calcular a través del diámetro de la vena cava. Si la vena cava tiene un diámetro menor a 2.2 y un colapso mayor al 50%, sabemos que la presión en la aurícula izquierda estimada es de 3 milímetros de mercurio. Y si tenemos una vena cava dilatada mayor a 2.1 con un colapso menor al 50%, tenemos una presión en aurícula derecha de 15 milímetros de mercurio. Si la presión se encuentra entre estos dos, o sea, si la vena cava está menor a 2.1 y el colapso es mayor al 50%, la presión posiblemente esté alrededor de 8 milímetros de mercurio. En ocasiones podemos ayudarnos de la relación E' de la válvula tricúspide, que sabemos que si tiene una relación E' mayor a 6, vamos a tener una presión en aurícula derecha de 8 milímetros de mercurio, o a través del Doppler de las venas suprahepáticas, en donde la relación
diastólica sea mayor a la sistólica, la presión a nivel de aurícula derecha va a ser de 8 milímetros de mercurio. Otro índice alternativo para calcular la presión en la aurícula derecha es el cociente E', que es otra medida para estimar la presión aurícula derecha que puede ser utilizada en casos ambiguos. Podemos registrar la velocidad protodiastólica de llenado a nivel de la válvula tricúspide. Y como les dije anteriormente, cuando tenemos una relación E' mayor a 6, se demostró que la presión en aurícula derecha es aproximadamente de 10 milímetros de mercurio. Es una medida aplicable incluso en pacientes ventilados y puede ser una medida alternativa para los que presenten una ventana subcostal subóptima. Podemos calcular también la poscarga de ventrículo derecho mediante la presión pulmonar media y esta puede ser calculada a través de la insuficiencia tricuspidia, a través de la insuficiencia renal, de la insuficiencia pulmonar, y a través del tiempo de aceleración. En la insuficiencia tricuspidia trazamos todo el Doppler de la insuficiencia tricuspidia y sacamos el gradiente medio y a este gradiente medio le aumentamos la presión en la aurícula derecha. En la insuficiencia pulmonar a través del Doppler vamos a ver el inicio de la regurgitación diastólica, le elevamos al cuadrado más la presión de la aurícula derecha. Si nosotros tenemos, según la Sociedad Británica de Ecocardiografía, una velocidad mayor a 2.2, hay que considerar que estamos con una presión arterial pulmonar elevada. En cuanto al tiempo de aceleración, también hacemos con el padrón Doppler, vemos desde el inicio del trazado de la válvula pulmonar hasta su pico. Y si tenemos una velocidad mayor a 130, tenemos un tiempo de aceleración normal o una presión de arterial pulmonar normal. Si tenemos un tiempo de aceleración menor a 80 milisegundos, se dice que tenemos unas resistencias vasculares pulmonares mayores a 3 unidades UTS en hipertensión y, por lo tanto, una hipertensión pulmonar. En cuanto a las resistencias vasculares pulmonares, sabemos que las resistencias vasculares pulmonares están valoradas por la presión sistólica de la arteria pulmonar y también por el flujo pulmonar. Se va a calcular a través de la regurgitación tricuspidia en su pico máximo dividido por el BTI del tracto de salida de ventrículo derecho por 10 más 0.16. Sabemos que una resistencia pulmonar elevada en los pacientes con hipertensión pulmonar sugiere que la patología primaria es la vasculatura pulmonar. Otra forma de valorar es ver de una manera muy recordando el modo M, la presencia del notch mesosistólico, la presencia del notch y también en el Doppler la presencia de ese notch mesosistólico que nos recuerda las resistencias vasculares pulmonares elevadas. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Realmente es importante ver cómo podemos analizar el ventrículo derecho y cómo podemos ver ese ventrículo derecho y poder ver si este ventrículo derecho, con todas las herramientas que tenemos, podemos llegar a un diagnóstico. Entonces, a veces cuando tenemos un paciente y nos llega un paciente, tenemos que ver que ese paciente, si estas cavidades derechas están dilatadas, si esas cavidades derechas están hipertróficas, qué pasa con la contractilidad de ese ventrículo derecho, porque ese ventrículo derecho recibe muchas agresiones cuando el paciente tiene hipertensión pulmonar, ya sea por la poscarga, ya sea por la precarga o ya sea una miocardiopatía. Entonces, es importante ver cómo se remodela ese ventrículo derecho. Si yo tengo un paciente con una hipertensión tipo 1, entonces voy a tener un paciente, una hipertensión del grupo 1, voy a tener un paciente que tiene un aumento de la poscarga. Y al tener un aumento de la poscarga, él va a tener, primero se va a hipertrofiar,
pero se va a hipertrofiar y va a mantener su función sistólica de ventrículo derecho, por lo tanto va a tener un remodelado compensatorio. Pero si ese aumento de la poscarga continúa, ese ventrículo derecho se va a dilatar y esa dilatación va a llevar a una falla de ventrículo derecho, por lo tanto va a llevar a un remodelado maladaptativo y en una fase descompensatoria. En los pacientes en Eisenmenger, como los pacientes que tienen un shunt post-tricuspidio, ese ventrículo está acostumbrado a recibir un aumento de presión desde que nace. Entonces, el ventrículo derecho se va a hipertrofiar y esa hipertrofia va a ser de tipo adaptativa porque va a tratar de mantener la contractilidad del ventrículo derecho. Y en los pacientes del grupo 2, con hipertensión pulmonar del grupo 2, las cavidades derechas no se dilatan o si se dilatan poco y mantienen la función del ventrículo derecho. Y en los pacientes con un shunt pretricuspidio o los pacientes con CIA se produce una dilatación del ventrículo derecho que puede llevar a una falla del ventrículo derecho. Entonces, tenemos varias formas de presentación en los diferentes grupos de hipertensión pulmonar, sabiendo que lo más común son los pacientes del tipo 2. Es importante que cuando tengamos un paciente o que nos llegue un paciente con una hipertensión pulmonar, hagamos un algoritmo diagnóstico. Es decir, primero veamos si ese ventrículo derecho está dilatado o no está dilatado, cómo está la función del ventrículo derecho, ese ventrículo está hipertrofiado o no, qué grado de resistencias vasculares pulmonares tiene y tiene o no cortocircuito. Entonces, si el ventrículo está dilatado, ¿de qué tamaño está dilatado? La dilatación es leve, moderada o importante. ¿Cómo está la función de ese ventrículo? ¿Está dilatado? ¿Conserva la función? ¿Es hipercontráctil? ¿Está con una disfunción severa de ventrículo derecho? Entonces, tomamos en cuenta todas las herramientas para valorar el ventrículo derecho y que lo vimos antes. Es decir, las personas que tienen el 3D, pues hay que usar el 3D, el strain, el área fraccional, la presencia de la onda OS', cuánto valor de onda S tiene, cómo está el TAPSE, cómo está el índice de Tate. Todo esto nos va a dar los valores de la función de ventrículo derecho. Si el ventrículo derecho está hipertrofiado, ¿qué grado de hipertrofia tiene? Y si está hipertrofiado, su función sistólica está conservada o no está conservada. Cuando tenemos pacientes que tienen una comunicación interauricular y ese ventrículo derecho está dilatado, es decir, que tienen un shunt pretricuspidio, normalmente estos pacientes desarrollan una hipertensión pulmonar solo en un bajo porcentaje, normalmente en un 10%. Estos pacientes tienen una sobrecarga de volumen con una dilatación del ventrículo derecho, con un hiperflujo pulmonar. Entonces, pero estos pacientes mueren por falla derecha. Los pacientes con shunt post-tricuspidio, por ejemplo, los pacientes con CIB no restrictivo, ellos tienen una hipertensión pulmonar porque desde que nacen ellos manejan presiones pulmonares altas y ese ventrículo se hipertrofia pero mantiene la función del ventrículo derecho. ¿Por qué pasa esto? Realmente estos mecanismos de adaptación se cree que puede ser por algún mecanismo protector del shunt derecha-izquierda, porque está asociado a factores genéticos, porque tiene menos estrés oxidativo, porque tiene persistencia del ventrículo derecho fetal o porque tiene una menor interdependencia ventricular. Pero además de todo esto, tenemos que calcular las resistencias vasculares pulmonares y esto lo hacemos por Doppler. Sabemos que si tenemos un tiempo de relajación isovolumétrica prolongado, vamos a tener resistencias altas. Por lo tanto, tenemos un aumento de la poscarga. Tenemos que ver si existe notch o no existe notch mesosistólico, cómo está el tiempo de aceleración, qué pasa con el tronco de la pulmonar. Y por último, ver si el paciente está con las cavidades derechas dilatadas, tiene o no tiene cortocircuito, que eso nos va a ayudar para descartar las cardiopatías congénitas. Además,
Se ha desarrollado scores ecocardiográficos simples como el de Opotowski o el score simplificado de alto, que permite diferenciar la hipertensión pulmonar pre de la postcapilar de manera aceptable en comparación con el estudio hemodinámico invasivo. En estos scores, la presencia de elementos ecocardiográficos sugestivos de aumento de la presión de la aurícula izquierda son los más importantes a la hora de diferenciar ambos grupos. Entonces, haciendo como un resumen, cuando nosotros tenemos un paciente con shunt pretricuspidio, ese ventrículo derecho va a estar dilatado. No tiene hipertrofia de ventrículo derecho y la función ventricular podría estar conservada o podría estar afectada. En cuanto a los pacientes con shunt post-tricuspidio, el ventrículo derecho está hipertrófico, tiene una disfunción normal o leve y puede también tener una distensión leve. Y en cuanto a los pacientes, si tenemos un paciente con hipertensión pulmonar del tipo 2, puedo tener un ventrículo de función normal, no dilatado, y no necesariamente hipertrófico a pesar de manejar presiones pulmonares elevadas. Entonces es importante que cuando nosotros tengamos un paciente con hipertensión pulmonar, ver la forma cómo está remodelado ese ventrículo derecho, si ese remodelado es adaptativo o no es adaptativo, porque se ha visto que los pacientes que tienen un remodelado adaptativo son pacientes que tienen menos mortalidad en relación con los pacientes que tienen un modelado mal adaptativo, que pueden manejar presiones incluso hasta más bajas, pero tienen mayor mortalidad. Y eso se vio en este estudio que fue presentado en el año 2015, donde se valoró a los pacientes con hipertensión que tenían un remodelado mal adaptativo y remodelado adaptativo. Hablando un poquito de la resonancia magnética, que es otro método diagnóstico, sabemos que la resonancia magnética es el gold estándar para valoración de la función sistólica y diastólica. Podemos calcular los volúmenes sistólicos y diastólicos y se ha visto que los pacientes con hipertensión pulmonar, la función de ventrículo derecho está afectada, sobre todo la parte apical del ventrículo derecho. Y entonces en los pacientes con hipertensión pulmonar, la disfunción de ventrículo derecho apical es mayor que el resto del ventrículo y esto tiene una sensibilidad del 93%. Otra cosa que es importante es calcular la masa a través de la resonancia, sobre todo en los pacientes con hipertensión pulmonar, pero a más de la masa también el índice de masa ventricular, que se calcula dividiendo la masa de ventrículo derecho para la masa de ventrículo izquierdo. Otro padrón importante es ver la curvatura septal, que sobre todo en los pacientes con hipertensión pulmonar se puede valorar el grado de curvatura del septo hacia ventrículo izquierdo por medio de un software que nos permite calcular el grado de desplazamiento de septo. Otra manera de verlo es igual que con el ecocardiograma por medio del índice de excentricidad y ver qué tamaño tiene el ventrículo izquierdo con relación al ventrículo derecho y el grado de desplazamiento de septo. En cuanto al realce tardío, sabemos que puede haber una presencia de realce a nivel de los sitios de inserción del ventrículo derecho. Sabemos que esto no es un padrón común en pacientes con hipertensión pulmonar, porque esto se puede presentar en otras etiologías. Esta fibrosis miocárdica puede ser por estrés mecánico o por expansión intersticial, pero también se ha visto que si este realce tardío se prolonga o se distribuye a nivel anterior septal o a nivel inferoseptal, se ha visto que existe un aumento de la mortalidad. Se ha visto que los pacientes que tienen este tipo de realce tienen mayor hipertrofia, mayor presión arterial pulmonar media y tienen una menor fracción de eyección de ventrículo derecho.
También nos permite el realce tardío buscar la etiología, sobre todo cuando estamos buscando pacientes, cuál puede ser la etiología de la dilatación del ventrículo derecho, una sarcoidosis, un lupus, que eso nos va a permitir orientarnos en la etiología de ventrículo derecho. Otra herramienta importante es esto del T1 mapping, que sobre todo en los pacientes con hipertensión pulmonar, vamos a ver que el T1 mapping está alto, sobre todo en los sitios de inserción del ventrículo derecho y también en ciertos sitios distribuidos en el ventrículo izquierdo. Y el ventrículo derecho, la resonancia magnética tiene un valor pronóstico también porque nos permite calcular o hacer un seguimiento en cuanto a la masa, al volumen y a la función para ser un predictor independiente de mortalidad y hacer un seguimiento y para ver el tratamiento y qué tipo de cómo se puede hacer un seguimiento de la medicación de los pacientes que están recibiendo medicación, los pacientes con hipertensión pulmonar. En conclusión, podemos decir que el ecocardiograma nos permite conocer la geometría, las dimensiones y la función del ventrículo derecho. Es esencial en el proceso diagnóstico, en el seguimiento y en el pronóstico, y que dependiendo tenemos que aplicar todas las metodologías que tenemos para ayudarnos a valorar a ese ventrículo, ya sea con el eco 3D, con el strain, tanto de ventrículo derecho como de ventrículo izquierdo, y todas las herramientas diagnósticas ecocardiográficas que nos permitirán llegar a un diagnóstico. Sabemos también que la resonancia magnética es el padrón oro para la evaluación de los volúmenes y la función del ventrículo derecho, que se puede reproducir las veces que queramos y que podemos hacer un seguimiento de estos pacientes. Y que actualmente con los diferentes softwares que hay, tanto Strain, Mapa T1, la presencia del 4D Flow, podemos tener un mayor seguimiento a los pacientes con hipertensión pulmonar que tengan disfunción de ventrículo derecho y también para hacer un seguimiento en cuanto al tratamiento de estos. Gracias. Muchísimas gracias, Tania, por tu presentación. Ha sido muy completa, nos ha dado un enfoque muy claro sobre un tema que en general muchas veces lo pasamos por desapercibido, como en muchos de los foros internacionales decimos que el ventrículo derecho es la parte olvidada del ecocardiograma, pero hoy por hoy tenemos mucho más herramientas para poder evaluar e indudablemente se van haciendo cada día más sensibles, más específicos y más utilizados en nuestro medio. Más aún hablando sobre otro diagnóstico que también era subdiagnosticado, la hipertensión arterial pulmonar. Quisiera invitarles al público, a los médicos presentes, a que hagan sus preguntas, sus inquietudes. Yo quisiera hacerte una pregunta, Tania. Más que pregunta, quisiera que nos des un tipo de recomendación de acuerdo a niveles de accesibilidad. Tú has dado toda una gama de posibilidades diagnósticas, pero indudablemente sabemos que tenemos muchos centros en donde tenemos una ecocardiografía muy básica. ¿Cuál para ti serían las recomendaciones que podrías darnos sobre cuáles son los datos mínimos indispensables para saber si es que hay algún grado de hipertensión pulmonar? Tenemos muchas herramientas. Como les dije, es importante mirar al ventrículo derecho en todas sus fases, es decir, en cuanto a su tamaño, a su hipertrofia, a su contractilidad. Tenemos varias herramientas que nos permiten ver primero si existe un desplazamiento del ventrículo derecho, del septo hacia ventrículo izquierdo. ¿Cómo está el TAPSE? Creo que el TAPSE es una medida fácil, rápida, reproducible. La presencia de onda S', la presencia del el FAC o el área de fracción de acortamiento, el índice de TEI.
yo creo que mientras más completo podamos hacer un examen con todas las herramientas que tenemos, va a ser mejor porque nos va a ayudar a llegar a un diagnóstico. No puedo decir, este método es mejor que el otro. Sé que no todos los centros tienen Eco 3D, no todos los centros tienen Strain, pero tenemos herramientas básicas. Simplemente incluso un solo modo M o un bidimensional, ver cómo está el tamaño del tronco de la pulmonar, pasar un modo M a través de la válvula pulmonar y ver si tiene notch o no si tiene notch, cómo está el Doppler de la pulmonar. Todos esos parámetros nos ayudan a llegar a un diagnóstico. Perfecto, sí, muchísimas. Sabes que yo también revisamos algún rato sobre el modo M en el tracto de salida, en el eje corto del ventrículo de grandes vasos, cuando vemos nosotros en la parte superior el tracto de salida del ventrículo derecho. Medir ese modo M también es útil porque obviamente es un equivalente al TAPSE que estamos midiendo el tracto de entrada. Entonces, muy útil y muy simple, ¿no? Tenemos dos preguntas aquí, Tania, que quiero hacerte. La doctora Marisol Díaz, ¿cuál es el parámetro ecocardiográfico más comparable con la resonancia para evaluar función sistólica? La fracción de eyección por Eco 3D. Es la más sensible, indudablemente, ¿no? Es la más sensible, lastimosamente, les repito, no todos los centros tienen, pero a medida que va pasando el tiempo, yo creo que muchos centros aquí en el Ecuador están adquiriendo este Eco 3D e incluso ha mejorado mucho su software y nos ha permitido ahora tener una valoración mucho más rápida y no demorarnos mucho en las dimensiones del ventrículo. Perfecto. Nos dice, ¿es necesario que exista regurgitación tricuspidia para determinar la presión sistólica de la arteria pulmonar? Muy buena pregunta porque es lo que habitualmente hacemos, ¿no? Sí, pero tenemos que ver también que en ocasiones tenemos una regurgitación importante y al tener una regurgitación importante es un padrón que no es valorable. Entonces tenemos otras herramientas como son a nivel del Doppler de la pulmonar, que es el que nos va a ayudar a llegar al diagnóstico y calcular la presión sistólica de aurícula derecha. Es fundamental que le hagamos caso al tiempo de aceleración máxima. Es está muy relacionado y hay muchos casos o hay algunos casos en que no encontramos la presión, el flujo de insuficiencia tricuspide y nos podemos valer de esos datos, ¿no? Si el paciente tiene diagnóstico de hipertensión pulmonar con cateterismo, ¿el seguimiento con eco se debe realizar cada cuánto tiempo? Y si la decisión de aumentar la terapia. O sea, el seguimiento con ecocardiografía en un paciente con hipertensión pulmonar, Tania. Yo creo que hay que hacerle el seguimiento. Creo que primero somos clínicos y entonces hay que saber manejar mucho la clínica, saber cuándo realmente necesita hacer un seguimiento por ecocardiograma. Entonces, no puedo decir exactamente cada 3 meses, sino que hay que ir viendo cómo se va comportando el paciente y hacerle todos los parámetros ecocardiográficos para ver cómo se va comportando ese ventrículo derecho, cómo están los parámetros de hipertensión pulmonar, si ha mejorado o no la contractilidad, qué pasa con esa hipertrofia de ventrículo derecho, ha disminuido el tamaño de ventrículo derecho, que eso no lo vamos a ver en 1 o 2 semanas, sino que tenemos que ir observándole al paciente también. Eso básicamente. Sí, yo creo, y me permito seguir también opinando al respecto porque creo que Tania y yo hacemos mucho ecocardiografía y tenemos claro de que no se trata solo de un seguimiento ecocardiográfico, ¿no? Sino de hablar de clínica de paciente, los cambios geométricos, los cambios hemodinámicos de los pacientes en el ecocardiograma no son inmediatos y debemos considerar que al fin y al cabo es un estudio que puede tener un costo para el paciente y debemos avalar más la clínica que un estudio como tal. No sé si hagamos alguna pregunta adicional. En cuestión con la resonancia magnética, Tania, ¿hay alguna contraindicación para evaluar hipertensión pulmonar? No hay ninguna contraindicación, al menos que el paciente tenga claustrofobia.
Y Bueno, entonces, pero claro, hay pacientes que no les gusta meterse mucho tiempo en el tubo, si tienen insuficientes renales, cuando no, cuando tienen un tiempo de filtración glomerular eh, bajo de 30, y entonces esos pacientes están contraindicados, pero a ellos se les puede hacer un seguimiento sabiendo que la resonancia es el patrón oro para calcular volúmenes y fracción de eyección, espesor miocárdico, grosor y es miocárdico. indudable porque tenemos muchos pacientes que no tienen más bien buena ventana ecocardiográfica. Entonces se nos limita mucho la evaluación. Entonces tendríamos como opción uno la resonancia, ¿no? Otra pregunta más, ¿cuáles son los signos ecocardiográficos de mal pronóstico en pacientes con hipertensión pulmonar severa? A ver, comenzamos otra vez. Pacientes cuando tenemos una mala fracción de eyección, pacientes que tienen un eco tridimensional bajo, pacientes que tienen una onda S baja, es decir, valores de una onda S prima menor a 8 milímetros de mercurio, pacientes que tienen a ver si me voy acordando, es que tienen un área fraccional corta, pacientes que tienen unas resistencias vasculares pulmonares altas, a pacientes que tienen un tiempo de aceleración aumentado, pacientes que tienen un tiempo, un índice de TI alto. Eso. Sí, básicamente. Indudablemente, y obviamente, la respuesta al tratamiento, la clínica nos irá también guiando, como habíamos dicho inicialmente. Bueno, yo, Tania, creo que debo agradecerte bien en función del tiempo. Quiero hacerles dos anuncios. Primero, en el Congreso Interamericano que ustedes conocen, que comienza el 26, vamos a tener la presencia del doctor Jorge Lowenstein, conocido ecocardiografista a nivel regional y mundial, y él va a presentar el precongreso en ecocardiografía, así que cada uno de ustedes está invitado. Y quiero finalizar invitándoles a la última reunión del segundo curso virtual de actualización de cardiología el próximo viernes. Con eso ya concluimos nuestras actividades de cursos virtuales. La última charla de webinar es del jueves y la próxima semana el congreso. Quiero dejarles para finalizar con un video nuevamente de invitación para el congreso y agradecerles a cada uno de ustedes. Tania, para que te puedas despedir, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a todos, gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y gracias por su asistencia. Andy, si nos ayudas entonces con el video, por favor.